Una pregunta, ¿me puede habilitar la función de compartir? Ya está habilitada mi doc. Perfecto. ¿Ve en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. A ver, yo cómo me ubico acá. Ah, ¿Ven la presentación específicamente? Ay, no Sí, los veo. señor. Perfecto. Bueno, eh, ay, ¿cómo hago para ver esto? Bueno, bueno, vamos a comenzar hoy con las explicaciones sociológicas del delito. Y como introducción al tema, hay unas imágenes que se encuentran dentro de la presentación. Y la primera pregunta que les tengo es, ¿cuál es la relación entre el espacio físico y la delincuencia? ¿Nadie quiere participar? Bueno, Profe, pues el espacio público es donde pues vivimos diariamente, donde nos criamos, donde compartimos y de ahí se supone que se parte el postulado o nacen pues las apreciaciones acerca de cómo llega a ser delincuente la persona. bueno, eso está bien, pero traje unas imágenes particulares. Ustedes se han preguntado por qué debajo de los puentes se ponen estas construcciones o como esta forma de apilar como unas piedras debajo de los puentes. ¿Saben por qué se hace eso? ¿Qué relación tiene eso con el delito? O, por ejemplo, ¿por qué en las banquetas de los paraderos del SITP son tan cortas que uno no se puede sentar bien? ¿O por qué el modelo de banca que está en la segunda imagen tiene esas características? ¿Algunas veces ustedes han relacionado estos enfoques arquitectónicos con el delito? Bueno, ¿o ustedes se han preguntado en términos de seguridad qué tipo de construcción es más segura, si la que está en la imagen a la izquierda, que tiene el número 69, o la que tiene las rejas? O, por ejemplo, se han preguntado qué tiene que ver el delito con la renovación de la Plaza de Bolívar acá en Bogotá. Pues todas esas preguntas vamos a tratarlas de responderlas el día de hoy en la clase, esperando un poco más de participación. Eh, ¿Y por qué vamos a responder esas clases? Porque hoy vamos a ver lo que es las teorías de la Escuela de Chicago, lo que es la teoría de la criminología ambiental y, si nos queda tiempo, la teoría de las ventanas rotas. Entonces voy a dejar de compartir y no sé, ahora no sé cómo dejar de compartir para comenzar con la clase. Bueno, entonces, dentro de las explicaciones sociológicas tenemos como una definición en sentido amplio todas aquellas teorías de la criminalidad que explican el fenómeno delincuencial
acentuando la relevancia etiológica de los factores ajenos a la persona misma del delincuente, es decir, a factores externos, ya no sus composiciones biológicas, como lo hemos visto en el positivismo, o em, la psiquis del delincuente. Mm, Y esas teorías sociológicas del delito tienen unos antecedentes. Entonces tenemos en un primer lugar a Ferri, que era del criminalismo, del positivismo criminológico, que daban, entonces Ferri daba un poco de prioridad a los factores sociales sobre los antropológicos y entendía el fenómeno social. También tenemos la estadística social, en el cual el delito no es un hecho aislado, no es un hecho individual, sino un fenómeno colectivo que debe entenderse desde la parte social. Y por ejemplo, Quetelet decía, dentro de la teoría de la estadística social, que la sociedad lleva en sí misma el germen de todos los delitos que se cometen y los factores que facilitan su desarrollo. También tenemos, y también lo vimos, la Escuela de Lyon, en la cual le da una trascendencia al entorno en la génesis del delito, al espacio, a los lugares. Y dice que son un campo de cultivo, como un entorno de crecimiento de un microbio, que eso va a ser retomado posteriormente con la teoría, con la escuela de Chicago. El delito es como un microbio que crece en ese campo de cultivo que es la ciudad. También tenemos a Tardé, que dice que el crecimiento de las ciudades y la nueva civilización son factores particularmente criminógenos. ¿Y por qué son antecedentes? Porque constituyeron explicaciones fragmentarias del suceso delictivo, pero sin una cohesión entre ellas, no tenían una unidad y no tenían pretensiones teóricas generalizadoras como las que vamos a ver. Y, y esto nos lleva a que las concepciones sociológicas que vamos a ver en sentido estricto solo son aquellas que parten de un modelo teórico de relación de los acontecimientos sociales y de una denominada teoría de la sociedad que pretenden insertar el comportamiento delictivo en estos marcos teóricos. Y en estos hay un desplazamiento del centro de interés criminológico de la biología o la psicología a la sociología. Las teorías que se encuentran insertas dentro del enfoque sociológico está la teoría ecológica, que está inserta en la Escuela de Chicago, y las teorías ambientales, la teoría de las ventanas rotas, las teorías de la anomia, la estructural funcionalista y las sistémicas, que si nos da el tiempo terminaremos eso hoy, las teorías subculturales, las teorías del proceso social, que en eso tenemos la teoría del aprendizaje o la asociación diferencial, la teoría del control, las teorías interaccionistas y por último veremos las teorías del conflicto. Entonces comencemos con la Escuela de Chicago. En los años 20, uno de los focos de expansión más poderosos, influyentes de la moderna sociología criminal fue la Escuela de Chicago. Y esta resaltó la importancia teológica del factor ambiental y cómo hay una estrecha relación del factor ambiental con los índices de delincuencia. Entonces decía que las características físicas y sociales de determinados espacios urbanos de la ciudad generan criminalidad y explican además una distribución geográfica del delito por áreas o por zonas, y eso vamos a tratar de verlo en esta clase. ¿Quiénes son los pioneros de la Escuela de Chicago? Bueno, ya lo vamos a ver, pero eh, lo más importante de los pioneros de la Escuela de Chicago son el enfoque ecológico, la referencia de la ciudad como un macroorganismo similar a cualquier ser vivo y además de un crecimiento radial, es decir, del centro a la periferia de la ciudad, que genera ciertos espacios que van a ser llenados por un cierto
una cierta calidad de personas que son el delincuente y cómo se van a llenar estos espacios. Y la Escuela de Chicago pone especial énfasis en el impacto criminógeno de la desorganización urbana, así como determinados modelos de distribución del delito por áreas o zonas de la ciudad. Entonces, ¿cómo comienza esta visión de la Escuela de Chicago? Empiezan a analizar los procesos migratorios. Entonces se dice en un momento que, si no estoy mal, Chicago tenía 800.000 habitantes y pasa en aproximadamente 25 años a tener más de 2 millones. Y dice que toda esa incorporación de migrantes a la ciudad y todo el proceso de industrialización crean un tipo de hábitat o de organización estructuralmente distinto al tradicional. Entonces, la ciudad se convierte en un melting pot, o sea, como una sopa de diferentes etnias, religiones, culturas y cosmovisiones, pero también en un foco de problemas sociales derivados del cambio social y del conflicto cultural que se produce entre estos diferentes grupos de personas. Además, eso va unido a diversos factores como la pobreza, la marginación, la prostitución, el alcoholismo y la criminalidad propiamente dicha en este espacio. Entonces, dicen, mire, el problema de la integración de la sociedad es que se están mezclando culturas con personalidad propia y ese proceso de adaptación es conflictivo y esto lleva a una nueva estructura urbana e industrializada en la cual tienen que converger diferentes grupos heterogéneos. Y teniendo en cuenta lo anterior, la Escuela de Chicago procuró enfrentarse al problema de la desviación desde dentro, tratando de comprenderlo desde el punto de vista del desviado, desde la óptica del mismo sujeto y cómo se le aparece a este. Y por eso empiezan a investigar el ambiente en el cual o el espacio en el cual se desarrolla em, o crece el delincuente. La diferencia entre la escuela de Chicago y las teorías subculturales, y esto es muy importante, es la hipótesis de que los desviados se concentran en un espacio particular de determinadas características, creando un área cultural aislada en el seno de la ciudad. Y eso lo vamos a ver más adelante eh, con Mackenzie, que crea 5 diferentes zonas y trata de explicar el delito bajo ese presupuesto de estas zonas. Mm, entonces, tenemos en un primer momento a Thomas como uno de los pioneros de la escuela de Chicago y él plantea el concepto de desorganización social como la explicación última de la conducta desviada. Y para eso vamos a citarlo propiamente a él y nos dice lo siguiente. Abro comillas. La génesis de la conducta antisocial de estas minorías polacas tiene su origen en el desmoronamiento de los vínculos comunitarios, que eran la base de la organización social originaria cuando se insertan en un sistema capitalista desarrollado cuyos objetivos y pautas prevalecen sobre los viejos valores ligados al espíritu de la comunidad. El control social primario entonces se debilita. ¿Alguien me podría definir cuál es qué es el control social primario?
¿Nadie sabe qué es el control social primario? No, profe. Bueno, hay dos tipos de acuerdo con la sociología, hay dos tipos de control social. El primero es un conducto, perdón, es un conjunto de mecanismos informales mediante las cuales una comunidad o un grupo transmite los valores, refuerza las normas y regula comportamientos, principalmente a través de la interacción emocional o de la presión social directa. Este tipo de control se ejerce en los primeros espacios de socialización del individuo, como la familia, la escuela, el vecindario o los grupos de pares. Un ejemplo de este control social primario, y vamos a hacer algo muy básico, y es, piensen en un hombre que trabaja en una gran empresa y llega en sudadera. Eh, ¿Cuál es la reacción de los diferentes funcionarios de esa empresa? Van a generar un rechazo a cómo se viste esta persona porque creen que su vestimenta no es apropiada con las funciones o con la empresa en la que está trabajando. Ese es el control social primario. Y el control social secundario es aquel ejercido por las instituciones, en este caso, la fiscalía, por la judicatura, por la policía, en la parte de vista de los procedimientos administrativos, como las multas y demás. Entonces, eh, siguió con la cita. El control social primario entonces se debilita y los instintos naturales del individuo, no controlados ni canalizados hacia otro sistema de normas, considerando también validados, dan paso a la conducta irregular. Si la integración del individuo en torno a valores compartidos es el elemento distintivo de un grupo social, la idea de desorganización social, causa y efecto de comportamientos inconformistas, expresa el proceso contrario, una disminución de la influencia de las reglas de conducta existentes sobre los miembros individuales del grupo. Por ello, la única estrategia eficaz respecto a dicha patología social es incidir positivamente en las actitudes de las minorías desintegradas, generando un reacondicionamiento de las mismas que origine un nuevo instinto social, un nuevo impulso hacia la solidaridad activa. Pues, en último término, el problema del emigrante no es otro que el de quien se encuentra en un nuevo escenario sin una guía moral por desconocer el contrato social o por no haberlo interiorizado plenamente. ¿Está claro el concepto de desorganización social? Bueno, Sí, señor. eh, para resumir, el concepto de desorganización social es la diferente interacción entre los diferentes grupos sociales que se encuentran en un lugar genera que estos grupos no asimilen en debida forma cuáles son los diferentes tipos de controles y por tanto no puedan tener una conducta acorde con los valores y las normas que regulan el comportamiento. Y esto va a ser muy importante más adelante y además que esa organización social también se puede manifestar en diferentes espacios o en la organización propia de los espacios, de los lugares en los cuales estamos dentro de la ciudad. Y eso nos da pie para, Profe, eso no sería como, qué pena lo interrumpo, pero de dime, ejemplo, de resultado, consecuencia de la desorganización social o de que este fenómeno avance, bueno, fenómeno no, porque pues también es una teoría, sería el anarquismo. em, no, es que el anarquismo es una decisión política. Entonces, es una decisión, aunque yo no creo en ninguna de las
de las normas, yo como individuo tomo la decisión de no creer dentro de las instituciones. Em, Acá lo que se plantea es que es un proceso mediante la cual las personas no saben o, o no están cómodas por su propia, concepción personal, no está de acuerdo con o no puede asimilar los valores y las normas de comportamiento que tiene una sociedad. Entonces, en ese sentido, dice, la persona no sabe dónde está. Entonces, por eso la última parte de lo que existe decía que el problema en el migrante no era otro que el de quien se encuentra en un nuevo escenario sin una guía moral. Es decir, la persona no sabe o no asimila los valores y las fuerzas morales las reglas de comportamiento. En cambio, la anarquía conoce las reglas, el anarquista conoce las reglas, pero no quiere acatarlas. Y eso lo vamos a ver más tarde en las teorías de la anomia, sobre todo en las de Merton, cuando tiene su clasificación y establece un grupo, si no estoy mal, no es el innovador, es bueno, ahorita no me acuerdo el nombre específico. Eso lo vamos a ver en Merton. Él establece ciertos valores y ciertas reglas para cumplir sus cometidos. em, y, eh, y hay uno de ellos que no respeta ni los valores establecidos ni los procedimientos para obtener para cumplir estos logros, y es la persona que él cataloga como uno de los delincuentes, pero ya lo vamos a ver si alcanzamos hoy. Bueno, Simmel, que es otro de los pioneros de la escuela de Chicago, dice que las tensiones del individuo en una gran ciudad influyen o es un factor criminógeno. ¿Y por qué? Porque hay actitudes de desapego ante los diferentes estímulos de la vida urbana. Hay una pugna inevitable entre el deseo del anonimato y la necesidad de reconocimiento, y además el reconocimiento obligado al valor del dinero y la utilidad de los objetos. Te dije, mire, estas tres condiciones generan unas tensiones en el individuo que lo llevan o que le, le propician una actitud delictiva. Park, por su parte, dice que la ciudad no es un mero espacio geográfico, sino un organismo en el que pueden apreciarse áreas naturales habitadas por tipos de humanos diferentes y distintos modos de vida. Y en esto se encuentran en la gran ciudad un ambiente favorable para desarrollar sus disposiciones particulares. Entonces, las áreas naturales o morales constituyen una unidad orgánica, un factor de integración operando como un aglutinador étnico, racial, ocupacional o físico o geográfico eh, de determinados grupos poblacionales. Entonces, un ejemplo de este efecto aglutinador y de estas áreas naturales o morales que hay dentro de la ciudad, lo podemos ver, por ejemplo, en Nueva York o en diferentes partes del mundo, lo que se llama Chinatown, o sea, el barrio chino. Ellos empiezan digamos, los emigrantes chinos empiezan a aglutinar en un centro específico de la ciudad donde empiezan a generar una edad orgánica que tiene unos valores em, eh, de esa misma comunidad, donde si hay una guía moral que eh, permite sustentar el contrato social en el que ellos se den cuentas insertos en la sociedad. Entonces, Mackenzie dice, mire, los procesos ecológicos son básicos en las ciencias sociales. Y dice que esto pasa porque las instituciones políticas y sociales tienen un sustrato espacial, por lo cual la estabilidad de aquellas se halla fuertemente condicionada
a la estabilidad de las relaciones espaciales. Entonces, ¿qué es lo importante de Mackenzie? Dice, mire, voy a utilizar el proceso ecológico para analizar las instituciones políticas y sociales, teniendo como base el espacio. Entonces él dice, mire, voy a dividir las ciudades en 5 zonas para poder ilustrar el crecimiento y expansión de la ciudad. Entonces, en un primer momento, la primera zona, lo que llama el distrito central, es donde está concentrada la actividad comercial, política y social. Pensemos en este momento en la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Pone una segunda zona, que es la parte más antigua de la ciudad, que es una zona de transición, que la llama así, que está invadida por una, por una fuerza expansiva de la zona uno. Y generalmente esta parte más antigua de la ciudad está habitada por pues, las personas de una clase social más baja o con menos recursos económicos, generalmente son migrantes y que tienen un elevado deterioro. Entonces, zona uno, entonces el centro de la ciudad. Y como zona 2, para poner un ejemplo de Bogotá, que espero que todos conozcan, no sé si conocen el barrio Santa Fe, que queda por la calle 19, después de la carrera 19, 20, 21, en la cual se encuentra lo que llamamos pagadiarios. Entonces, eso es una zona específica de la ciudad que generalmente está habitada por las personas con menos recursos económicos, por migrantes o por migrantes, eh, que es el único sitio de la ciudad que por un poco de dinero pueden tener un sitio para poder dormir un día. Esa sería como la segunda zona. Una tercera, bueno, y es además que en esa zona está completamente deteriorada. Una tercera zona eh, están la zona de los hogares trabajadores que han podido escapar de la zona 2. Entonces podemos encontrar, si seguimos bajando por la carrera 19, aquellas edificaciones que están al lado de Palo Quemado, que podríamos considerarlas una zona 3. Hogares, trabajadores que tienen un poco más de recursos económicos que permiten salir de la zona 2 y están en esa zona. Ya una zona 4, que es el distrito residencial de las clases medias, que son viviendas generalmente familiares y costosos apartamentos. Pensemos acá en esta zona de Chapinero Alto. Y finalmente una zona 5, que son las áreas suburbanas o de clases adineradas. Y Mackenzie dice, mire, vamos, digamos, con este mapa radial, eso es, digamos, expansión de la ciudad concéntrica, que es lo que significa el mapa radial de las ciudades, dice que guarda una relación con la distribución geográfica de la criminalidad por áreas y específicamente con su dinámica. Entonces él dice, mire, en la zona uno y zona 2 se concentrarían las tasas más elevadas de criminalidad. Áreas que están a la sombra de grandes edificios, oficinas, almacenes, en los cuales hay una gran concentración de población, por ejemplo, en el día de 8 a 5, pero cuando las personas salen de trabajar es un espacio que queda acéfalo, es un espacio que no es de nadie, está vacío, lo cual eh, permite las conductas delictivas. Eh, la zona 2 y un poco la zona uno también son zonas altamente deterioradas, con pésimas condiciones de vida, de infraestructura,
generalmente tienen una residencia forzosa las clases sociales más conflictivas, que él cataloga como las minorías, los migrantes, las personas con escasos recursos, y que toda esta conjunción de el espacio vacío, las clases sociales conflictivas, genera eh, un debilitamiento del control social y por tanto se, hay unos índices elevados de delincuencia. Y este es uno de los datos criminológicos más importantes que está, digamos, que tiene Mackenzie y que está dentro de la teoría del control social, perdón, de la teoría de la escuela de Chicago. Entonces, yo no sé si ustedes conocen el proyecto Bacatá. El proyecto Bacatá es uno de los edificios, o si no estoy mal, va a ser el edificio, o es el edificio más grande de Colombia. Y es un edificio que tiene un gran componente de zona residencial. Además de unas zonas de comercio, hay un hotel, tiene muchas cosas, pero tiene un gran componente de zona residencial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se quiere llenar el centro de la ciudad? Desde el punto de vista criminológico, ¿por qué se quiere llenar el centro de la ciudad con un espacio residencial? Y la respuesta a esto es porque quieren que ese espacio deje de ser acéfalo, que ese espacio, que las personas que viven en el Bacatá, en el centro de la ciudad, se apropien de ese espacio. Y apropiándose de ese espacio van a fortalecer el control social informal que se hace de el centro de la ciudad. Y además de eso, va a permitir tener a más vigilantes, por llamarlo de alguna forma. Como esas personas van a estar moviéndose dentro de ese espacio va a estar lleno y va a tener más personas que vigilan lo que está pasando dentro de la ciudad. Bueno, la criminología ambiental está siendo muy usada en Bogotá. Es una de las decisiones que han tomado eh, los últimos alcaldes y por eso se ha llenado mucho el espacio y las construcciones específicamente, como se están haciendo, tienen que ver específicamente con este, con estos modelos criminológicos. Y Mackenzie además relaciona las tasas de criminalidad con la aproximación o distanciamiento de los grupos humanos respecto de dichas zonas de transición. Entonces, más o menos lo que veníamos diciendo y es en la zona uno y la zona 2 son las que generalmente tienen más índices, son más proclives al delito. Otro de los pioneros de la escuela de Chicago, bueno, ya no es pionero, este ya está un poquito más centrado en la consolidación de la escuela de Chicago, es Shaw. Y él tiene tres obras muy importantes y en todas esas concluyó que, primera cosa, que los delincuentes no difieren del resto de la población, con el cual entonces son igual de inteligentes, tienen las mismas condiciones físicas, etcétera, lo cual se aparta completamente del positivismo criminológico que vimos la vez pasada. Eh, una segunda premisa es que en las áreas criminales, las tradiciones convencionales y demás de mecanismos permiten que el control sobre el comportamiento se haya desintegrado. Eh, los barrios ofrecen oportunidades e incentivos para la acción delincuencial, que este comportamiento delictivo, estando como en este caldo de cultivo de estas zonas o estas áreas criminales, es un comportamiento que se aprende y se transmite dentro de los mismos habitantes de estas zonas y que las carreras criminales se consolidan paulatinamente cuando el individuo se empieza a identificar con el mundo delictivo. Em, Él reitera
que las tasas de delincuencia son mucho más elevadas en las zonas uno y 2 porque hay una alta movilidad social. Entonces, y cuando lo habla de movilidad social es que muchas personas van entrando y saliendo, porque son personas de bajos recursos, son migrantes, personas que pueden mejorar sus ingresos, salen de ahí, entran nuevos. Digamos que la ocupación se mueve mucho y entonces esto genera un espacio crónico de desorganización que hace imposible que se afiancen las personas y que por tanto se aprendan los valores y disciplina, lo que se llama el control social. Entonces eso genera un vacío normativo, una falta de conciencia de vecindad y de ciudadanía, y entonces esta tierra es de nadie. Ya más centrados en la consolidación de la Escuela de Chicago, aproximadamente en los años 30, Lind, que es otro de los autores, dice que el lugar de comisión de delito depende más del grado práctico de oportunidades que de un determinado espacio que depare para el autor que las actitudes de los restantes miembros de la comunidad. Entonces, lo que dice Lind, lo más importante de Lind es, mire, acá lo que es importante es que el espacio le permita delinquir, no que haya un grupo poblacional que esté pendiente de lo que hacen las personas, que eso es un cambio eh, un poco radical dentro de los postulados de la Escuela de Chicago. Entonces dice, mire, la relevancia teológica del espacio es que el espacio, por sus particulares características, hace que la gente delinca. O que ese espacio puede atraer a los individuos por distintas razones y lo hacen proclive a estas. Eh, Lander, que es otro de los autores que le va metiendo como más puntadas a esta teoría, dice que la delincuencia se relaciona directamente con la anomia. ¿Alguien sabe qué es la anomia? ¿La qué, perdón? Anomia. No, profe. Bueno, eh, para resumirlo, la anomia es la no identificación de los patrones de conducta. Entonces, la delincuencia se relaciona directamente con la anomia. Pues, esa es la parte de la anomia de Durkheim, después vamos a ver la anomia de Merton, bueno, vamos a ver las dos. Y eso genera una desorganización social del área y que esto es lo que genera la delincuencia y no las características económicas de la población. Eh, ha quedado clara la escuela de Chicago y es muy importante que quede clara la escuela de Chicago porque está muy relacionado, es como los primeros esbozos de posteriores teorías como la teoría del aprendizaje, las de las subculturas, la teoría del conflicto. Digamos que esto es como un tronco común. Entonces, antes de seguir con las teorías ambientales, eh, quiero estar seguro de que esta parte está completamente clara. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, entiendo que quedó totalmente clara. Entonces, partimos del espacio, la importancia que le da la Escuela de Chicago al espacio, para centrarnos ahora en las teorías ambientales. Y entre la teoría de las teorías ambientales tenemos la teoría del espacio defendible de Newman. ¿Qué dice Newman? Entonces, era un poco con las imágenes con las que yo quería comenzar la clase. Y entonces, ¿qué dice él? Mire, la prevención del delito se logra
a través del diseño arquitectónico del espacio urbano. Y él, dentro de su teoría, busca hacer una correlación entre los lugares y las manifestaciones delictivas. Y este hace un análisis mucho más atento al entorno físico-ambiental y en buscar qué medidas son útiles en el campo del diseño arquitectónico para prevenir la delincuencia. Entonces voy a volver a compartir para tratar de ponerles un ejemplo de lo que habíamos visto. Ahí, ¿cómo hago esto? Compartir. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¿Ven la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Entonces dice, mire, tenemos que modificar el espacio arquitectónico, tenemos que modificar la ciudad para que no sea propicio para el delito. Entonces, la primera imagen, si ven que hay como un montón de puestas de piedras superpuestas en la base del puente. ¿Cuál es el objetivo de esas piedras? Y es evitar que habitantes de calle puedan dormir en esos sitios específicos. Buscan hacer que el sitio sea completamente incómodo, porque la teoría digamos, de esa teoría del espacio defendible dice, mire, si yo dejo este espacio que digamos, que le puede brindar un techo provisional a una persona sin hogar, esto me va a generar que esta persona habitante de calle pueda consumir sustancias alucinógenas, puedan volverse una reunión de personas de habitantes de la calle que impida que las personas, que los transeúntes puedan pasar por ese espacio. Y cuando no pueden pasar por ese espacio, se va a crear, y además, pues los factores de eh, desorden presentándose porque puede haber grafitis, puede haber mal olor, puede haber, pues, mil cosas, eh, hace que las personas se retiren de ese espacio. Y al retirarse de ese espacio, puede generar la convicción de las personas que están viviendo debajo del puente que no hay control, y como no hay control, pueden hacer lo que quieran en ese espacio, lo que fomenta más delitos. Y en la segunda imagen, que es la de la banca como moderna, el objetivo de ese diseño arquitectónico específico es que las personas no puedan acostarse. Bajo la misma lógica que hablamos con el puente, es buscar que las personas únicamente puedan sentarse. Y lo mismo pasa con la tercera imagen, que es el paradero del SITP. Entonces, las personas que vivimos en Bogotá, que hemos cogido en algún momento transporte del SITP, nosotros podemos ver que esas bancas son extremadamente cortas, que uno se puede sentar y le queda media nalga afuera. Y eso se hace específicamente para que las personas no puedan dormir. Eh, y esto también nos lleva a la renovación de la Plaza de Bolívar. Si ustedes ven la imagen de la derecha, que es la imagen anterior, veían que había espacios donde la gente se podía sentar, en esas barandas al lado de lo que eran las fuentes. Em, habían unas escaleras y al fondo había una parte donde las personas podían, em, digamos, escampar. Y entonces dice, mire, esto tiene demasiadas cosas, además de, digamos, otros factores ambientales como
que al tener tantos elementos y tantas fuentes, hacen que las personas se puedan esconder detrás de ellas para la comisión de algún delito de oportunidad. Entonces, la decisión que toman en ese momento es dejar la plaza completamente limpia, como ustedes pueden ver en la segunda imagen. No hay, solo hay una estatua, que es la estatua de Simón Bolívar, eh, y de resto no tiene nada más. La idea de la renovación fue tratar de dejar completamente limpia para que cualquier persona que entre a la Plaza de Bolívar tenga una visión completa de lo que está pasando. Y al tener una visión completa de lo que está pasando, tanto esa persona como las autoridades, hace que el factor oportunidad de las personas que tratan de infringir la norma penal tenga que reducirse completamente. Y un tercer ejemplo eh, digamos, de esa criminología ambiental es, y yo creo que si pueden responderme esa pregunta, y es ¿cuál creen que es más seguro? ¿La 69 o la de las rejas? La 69, ¿Por qué? evidentemente no muestra ninguna apertura o entrada fácil. Yo creo que la de las rejas, ¿Por qué? porque tiene más visibilidad y está, su fachada está más lejana a de pronto una apertura, pues desde el punto de vista de seguridad. Miren, esta es más o menos como el debate que quería generar. Y estoy de acuerdo con la segunda compañera. Aunque la pared de la casa que tiene el 69 podría creerse que es mucho más segura porque es un muro que es más difícil de penetrar, también le da cobijo al delincuente. Entonces piensen en una persona que se salta la reja por la casa de al lado y entra a esa casa. ¿Habría la posibilidad que alguien desde afuera pudiera saber que están robando la casa? La criminología No. ambiental le ha dicho, no, es mucho más inseguro porque no se sabe qué está pasando dentro. En cambio, en la segunda casa, que es la de las rejas, si un vecino ve que hay una persona extraña entre la reja y la puerta, puede alertar al dueño de la casa o a la policía. Ese es el principal argumento para decir que el de las rejas es mucho más seguro, porque las dos cumplen la misma función y es alejar a los transeúntes de la puerta principal, pero el 69 tiene el inconveniente que no permite saber lo que está dentro. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto eh, eh, las estructuras del Transmilenio. La estructura del Transmilenio sigue la misma lógica y es permitir que las personas que están afuera puedan ver qué está pasando adentro. Porque imagínense con esta inseguridad y uno no estar en la estación y que no ven qué está pasando adentro. Terminaría uno en calzones literalmente. Pero las personas que van en los carros, la policía cuando pasa por ahí, los esquemas de seguridad cuando se meten en el carril de Transmilenio, siempre pueden ver qué está pasando dentro de las estaciones. Así eso no sea muy seguro. Pero, eh, pero esa es la idea detrás de esta visión criminológica. Mm, y además, eh, eh, bueno, ya otro de los teóricos del espacio defendible, que es Cherry, dice, mire, toca además de generar espacios que no permitan el delito, también toca añadir ciertos elementos
alrededor de las áreas públicas o en las mismas áreas públicas que infundan en los residentes un sentimiento de comunidad, que ellos puedan ejercer un control social informal o formal. Entonces, les pido que evoquen un parque público. Generalmente dentro de los parques en Bogotá, no sé, en otras ciudades, siempre tienen dos cosas. Una primera cosa es un parque para niños y otra segunda son unas máquinas para que las personas hagan ejercicio. ¿Qué es lo que busca? O en otros hay unas zonas de perros. ¿Qué es lo que busca? Que la comunidad llene ese espacio para quitarle el espacio a las personas extrañas específicamente a los delincuentes. Entonces, cuando la teoría detrás de esto es que las personas cuando se apropian de un espacio y generan un sentimiento de comunidad, lo van a defender. Y además de defenderlo, se van a volver, vamos a traer ese triangulito, que es el triángulo de la criminalidad dentro de la criminología ambiental. Entonces, el delito está en el centro del triángulo, siempre hay un responsable del lugar, eh, hay un controlador que sería el agresor o el victimario, pero lo importante dentro de esto que les estoy nombrando ahorita es el vigilante o guardián. Entonces, siempre que se trata de que la sociedad asuma específicamente un lugar, construyendo espacios para que éste genere un sentido de pertenencia con ese espacio, lo que se está tratando de hacer es meter un vigilante dentro del espacio para que ese vigilante pueda ejercer un control social formal e informal dentro de ese sitio. Entonces, ¿eso queda claro? Sí, señor. Perfecto. Y además, esta creación de esta, déjame compartir, esta, eh, llenar este espacio, ¿qué es lo que persigue? Y es la destrucción del anonimato de los extraños. Y acá me voy a permitir hacer una nueva cita. Esta es un poquito más larga. Entonces, abro comillas. Se trata pues de configurar el espacio físico, sus edificaciones y anexos, de acuerdo con una nueva concepción prevencionista, atenta a la selectividad del crimen y al carácter altamente criminógeno o victimario de ciertos lugares y situaciones, que se llama el espacio defendible, así como de dificultar al máximo la ejecución de los designios criminales mediante la interposición de obstáculos, barreras, sea simbólicas o reales, que incrementen el riesgo para el infractor potencial. Entonces, esto me lleva también a otro ejemplo. Ustedes no han visto que ahora en las aceras ponen un tipo de como de materas a la mitad, obligándole a uno a hacer un zigzag. Eso tiene también un fin criminológico y es que las motos no puedan y las bicicletas no puedan o les sea mucho más difícil transitar por los andenes. Porque como ya sabemos, cuando se roban un celular, generalmente van en moto o en bicicleta y eso hace que crearle una barrera física al delincuente para que no pueda huir o para que evalúe dentro de su visión de la acción racional si va a poder conseguir el producto del crimen. Entonces, Newman parte de la convicción de que existe un claro nexo entre el comportamiento del hombre y su entorno próximo. Por ello, el desarrollo en el individuo de un sentido de comunidad sería
un presupuesto indispensable para el funcionamiento de los controles sociales informales y para la deseable eficacia del propio control social formal. La delincuencia ocasional, a diferencia de lo que sucede con la pasional o con la que es objeto de planificación específica, las características espaciales, arquitectónicas y urbanísticas influyen de sobremanera. Si es, ciertos espacios físicos, ciertos objetos, ciertas situaciones exhiben un elevado riesgo criminógeno o victimario por las facilidades que deparan al delincuente potencial. Verbigradas por sus condiciones de acceso, de observación, anonimato, de personalización de las relaciones interpersonales de sus habitantes, ausencia de sentido de vecindad, entre otros. Por ello, esta nueva perspectiva pretende prevenir el delito mediante el diseño arquitectónico, urbanístico y ambiental. Persigue la sustitución del anonimato, de la despersonalización de un sentimiento de comunidad y vecindad que responsabilice a todos los habitantes de un determinado hábitat de todo cuando sucede en el mismo. A tal fin, concretas barreras simbólicas o reales definen y delimitan unos u otros espacios como públicos, semipúblicos, privados, semiprivados, lo que genera un positivo sentido de territorialidad, potencia los contactos interpersonales e incrementa la efectividad del control social. Por otra parte, se procura neutralizar el atractivo criminógeno de ciertos espacios físicos con medidas elementales, iluminación, acceso y salida de los mismos, posibilidad de observación desde el exterior, identificación de extraños al vecindario y visitantes, seguimientos de estos, control del exterior desde el interior del recinto, potenciación del uso de espacios anexos, etc. El espacio defendible o el target hardening son más que una mera proposición teórica o sugerencia. Desde 1970 y durante cerca ya de 10 años, un equipo interdisciplinar de la Universidad de Nueva York ha acumulado una valiosa experiencia empírica que demuestra el ineludible impacto de las tasas de criminalidad de una u otra planificación arquitectónica o urbanística. Para ello, como es lógico, ha procurado mantenerse constantes las características sociales de las poblaciones de los respectivos barrios y viviendas objeto de comparación. Según esta investigación, el prototipo de edificación que concentra más elevadas tasas de criminalidad reuniría una serie de particularidades muy significativas, que serían por lo general bloques de grandes dimensiones y superhabitados de más de 7 pisos, partes integrantes de complejos arquitectónicos gigantescos, incomunicados con el tráfico rodeado de la ciudad, cuyos edificios de vivienda se extenderían sin orden ni contexto a lo largo y ancho del espacio terreno. La falta de división y una ordenación del terreno en su conjunto y de sus diversas partes o elementos que delimite las respectivas funciones de los mismos, sus destinatarios, en su caso, responsabilidades. Los edificios suelen carecer de portero y por tanto el vestíbulo como el ascensor, las escaleras, los pasillos son accesibles a cualquiera. El anonimato y la ausencia de todo sentido de vecindad y de comunidad hace que los habitantes del inmueble no se sientan responsables y experimenten como problema y que lo experimenten como problema propio de lo que sucede más allá de los límites de sus viviendas. Falta sentido de territorialidad que se explica porque no existe la oportuna delimitación y deslinde de lo público, de lo privado, de lo semipúblico y lo semiprivado, porque los espacios públicos, las calles, plazas y colindantes, zonas verdes y lugares de recreo desembocan directamente sin terrenos intermedios en las propias viviendas. De este modo, al no contemplarse los vestíbulos, corredores, ascensores, pasillos, etcétera, como lugares semipúblicos o semiprivados de acceso a las viviendas de uso reservado para los habitantes de estas, quiebra el presupuesto del buen funcionamiento del control social informal de los espacios, fracasando la observación y vigilancia debidos de aquellos. Bueno. Eh, Esto es más o menos lo que les estaba explicando. Entonces, eh, las personas que viven en Bogotá han tenido la oportunidad de pasar entre la Circunvalar, con calle aproximadamente 72, de la 60 a la 70, entre Circunvalar y la Avenida Séptima. ¿Qué pasa en estos edificios? Generalmente estos edificios, que no sé si lo podríamos poner en Google Maps. Bueno, generalmente estos edificios
eh, tienen una portería al, digamos que al principio de la cuadra, digamos, a la mitad de la cuadra, y vuelve a tener otra portería a la otra mitad de la cuadra, y están así, es un espacio que está completamente deshabitado. Entonces, entre la mitad de la portería de un edificio y la mitad del otro, es una zona de nadie. Es una zona que se entiende pública, que esa zona no, digamos, no hay un sentido de pertenencia por eso, porque generalmente los edificios tienen su propio, son esos que se llaman social club o una cosa así, que tienen su propio cancha de fútbol, tienen su propio parque, tienen su cancha de squash, su zona barbecue, donde correr, donde ir los perros. Entonces, su espacio de las personas que habitan ahí, su espacio es lo que está dentro de esas murallas de ese edificio. Pero lo que está fuera de la calle no es una zona de nadie. Y cuando uno va a tratar de acceder a esos edificios, las porterías generalmente están al final, unos 10 metros para adentro del edificio. Entonces esa zona realmente no hay una vigilancia, es una zona que podemos catalogar como semipública, pero que nadie se apropia de eso, el vigilante no le importa lo que pase por fuera de la calle, salvo que sea un residente. Todo eso genera una visión de anonimato, todo eso genera unos lugares propicios para la comisión de un delito. Eh, y finalmente, la teoría de las ventanas rotas. ¿Alguien ha escuchado la teoría de las ventanas rotas? Entonces, la teoría de las ventanas rotas es una de las teorías que más ha tenido acogida eh, dentro de la política criminal en estos años, en los 2000, sobre todo en Estados Unidos. Y sobre todo, yo no sé si ustedes conocen al alcalde Rudy Giuliani. El alcalde Giuliani adoptó esta teoría, la teoría de la tolerancia cero, eh, y esto se fue expandiendo a través de diferentes ciudades y cogió mucha fuerza. Entonces, esta teoría de las ventanas rotas, entonces, fue propuesta por el politólogo James Wilson y el criminólogo George Kelly. Y eh, tiene como base, y es que tenemos así como un experimento donde abandonan en la ciudad de Nueva York y en California, en uno, un auto con una ventana rota, sin reparar, y otro carro perfecto, si no se me hace que quedó en California. Y lo que ven es que el auto que tiene la ventana rota empezó a sufrir vandalismo y destrucción total del carro. Y ellos llegaron a la conclusión que el desorden visible incentiva determinadas conductas. Y entonces voy a poner otra vez la presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo cerré. Ustedes no están viendo la presentación, ¿no es cierto que no? Todavía no. Ah, ya. Ya es que no la encontraba. Entonces, en la teoría de las ventanas rotas decían, mire, el desorden físico, entonces ahí están estas dos imágenes, genera unas señales de abandono, que son pues estos espacios que se ven sucios, hace que la gente no quiera pasar por ahí, y ese desorden físico lleva a un desorden social, empieza a generar conductas disruptivas. Entonces en estos sitios empieza a consumir sustancias estupefacientes, como ven acá
el señor sentado, no sé si realmente está consumiendo estupefacientes, pero parece serlo. Em, la gente se empieza a emborrachar, se genera a volver un sitio donde hay habitantes de calle. Estos habitantes de calle, Profe, dime, pero una pregunta, o sea, qué pena la literalidad, pero las ventanas rotas a qué harían referencia. las ventanas rotas es a ese experimento de la ventana rota del carro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un experimento, ponen dos carros, uno con una ventana rota y otro con una ventana, pues, normal, o sea, sin romper. Y el auto que tiene la ventana rota se vuelve víctima de vandalismo, le empiezan a robar sus partes y termina en una destrucción total. Entonces ellos dicen, mire, esa pequeña causa de la ventana rota es lo que lleva a un desorden social, a un desorden físico y después un desorden social. Entonces le ponen la teoría de las ventanas rotas. Claro. Sí, sí, señor. Entonces, el argumento central de la teoría de las ventanas rotas es que estos factores, o sea, es decir, el desorden físico y el desorden social, generan miedo e inseguridad en la comunidad, llevando a los residentes a aislarse y a reducir la vigilancia informal en estos sitios. Esto crea un vacío que los criminales interpretan como impunidad, escalando hacia delitos más graves, robios, violencias. Y esto se vuelve un círculo vicioso, perdón, porque el desorden genera una percepción de abandono, la percepción de abandono a su vez genera más delitos y eso a su vez genera más deterioro del espacio público. Entonces, eh, la aplicación que le dio el alcalde Rudy Giuliani en Nueva York fue decir, mire, yo no voy a permitir ninguna infracción, así sea menor, que me permita generar a mí, que permita generar un desorden social, un desorden físico. Y creó la teoría de los tres strikes. Usted comete tres infracciones menores y se va directamente a la cárcel. Por cada una de esas infracciones va a ser sancionado, digamos, ponemos por una multa. Usted botó basura a la calle, una multa de $100. Usted volvió a no sé, usted hizo mucho ruido, otra multa. Y cuando usted en el registro criminal tenía tres multas, lo llevaba directamente a la cárcel. Entonces volvió una política, eso se llama una política, una estrategia de tolerancia cero, porque no permitía ni siquiera la que se cometieran infracciones menores. O sea, por ejemplo, eh, la evasión del pago del transporte público. Usted tenía 3 veces que usted hacía eso y se iba derechito a la cárcel. Imagínense cómo tendríamos las cárceles si aplicáramos eso en Transmilenio. Eh, y esto se asoció en un momento a una caída drástica de la tasa de crímenes, aunque posteriormente se, cuestionó- se concluyó que esto se debía a otros factores y que eso realmente no afectó mucho. Eh, esta teoría se inscribe también de la criminología ambiental o la criminología situacional y lo tenemos dentro de la corriente de la teoría del orden público. Eh, ¿Cuáles han sido las críticas que tiene esta teoría? Y es que que criminaliza el espacio público y generalmente estas políticas llevan a una discriminación social porque generalmente se judicializa a las personas que tienen menos recursos o de una etnia particular, específicamente en Estados Unidos a las personas de color, y esto empodera mucho a la policía, por lo cual genera o generó en su momento abusos policiales. Y pues tenemos pues el caso de la persona afrodescendiente
que murió en los Estados Unidos, que generó el Black Matter, alguna cosa así que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Bueno, ¿alguna duda? No, señor. ¿Todo está claro? Bueno. Eh, será que no sé si hablar de las teorías de la anomia. Vamos, denme un segundito. Bueno, voy a tratar de explicar la teoría de la anomia. Tenemos de ver con el tiempo que ya me pasé un cuarto de hora. Y, si tienen a bien, trato de demorarme lo menos posible para explicar la teoría de la anomia. Bueno, entonces, ¿qué es la anomia? Entonces, la anomia suele entenderse para designar ciertos estados de vacío o de carencia de normas en una sociedad. Y que em, esta carencia, este vacío de las normas, produce un efecto específico y es generar conductas desviadas entre sus miembros. Y ahí es donde viene el pensamiento de Durkheim. Durkheim eh, entendía que habían diversos factores entre los cuales se estaba el capitalismo, que hacía que los valores tradicionales que había en la sociedad hubieran cambiado. Y al haber cambiado estos valores, la inclusión de la ciudad, las migraciones, pero sobre todo la parte del capitalismo, el cambio de estos valores hace que las personas vean que hay un vacío de la norma y esto genere conductas desviadas, lo cual lleva a eh, la infracción de la norma penal. Y entonces decía, mire, para Durkheim el derecho cumple una función distinta en cada uno de los modelos de sociedad. Y él decía, mire, la ley o el derecho preserva la solidaridad social, reforzando la uniformidad de sus miembros en torno al grupo. Entonces, la función del derecho se agota en la represión de toda conducta que se desvíe de las normas en un momento determinado. Entonces, digamos, entonces, ¿qué dice Durkheim? Dice, hay una anomia. Las personas no saben, por estos cambios culturales, cuáles son las pautas de conducta que se debe hacer. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho tiene que entrar a reprimir aquellas conductas desviadas para poder marcar cuál es la guía que debe seguir la comunidad. Y por tanto tiene un enfoque meramente represivo, encauzar a las personas dentro de los valores sociales. Y esto generalmente lo hace en una sociedad de lo que llama mecánica, que es en los estados más primitivos de la evolución social.
Pero también dice, mire, en una sociedad orgánica, que es una etapa evolucionada de la mecánica, el rol del derecho consiste en regular la interacción de los grupos que la componen, arbitrando entre los diferentes mecanismos y eventuales sucesos que puedan suceder entre aquellos. Además de esto, Durkheim dice, mire, el crimen es normal dentro de una sociedad. Que se produzcan conductas desviadas es inevitable, que al contrario sería disfuncional una sociedad en que no se cometan delitos. Y entonces él dice, mire, esas conductas desviadas, ¿por qué pueden surgir? Porque dentro de esa visión de la sociedad orgánica y el rol del derecho dentro de la sociedad, que es la interacción de los diferentes grupos, dice, mire, eh, las reglas que establecen, las reglas sociales, solo son susceptibles de cumplimiento parcial. Y por tanto, siempre va a haber una desviación en la norma, más bien una desviación en el comportamiento. Y esa desviación del comportamiento puede generar una conducta delictiva. Que esas formas de la conducta anómica están predeterminadas caso a caso por el tipo social dominante y su estado de desarrollo. Entonces, lo que Durkheim dice es, mire, hay eh, un statu quo, hay un grupo dominante o hegemónico y un grupo que no, un grupo que puede no estar de acuerdo con la norma o no puede estar seguro de cómo comportarse en frente de la norma. Entonces, el derecho lo que busca es parte de la represión para lograr los consensos del statu quo. Eh, ¿Me están escuchando? Aló, Sí, profe. Sí, profe, sí, Sí, sí. profe. los estoy escuchando entrecortados. Nosotros estamos escuchando bien. Mm. Entonces, Durkheim dice, la criminalidad cumple un importante rol en el mantenimiento de la solidaridad social, de modo que el propio castigo del delito se justifica ya no por razones de retribución o prevención, como por evitar la desmoralización del ciudadano. La pena hace ver a este la utilidad de sus sacrificios, mantiene su confianza y legaltad en el sistema, identifica como inferiores al grupo criminal y refuerza el sentimiento de superioridad del grupo. Funciones trascendentales, todas ellas que explican la necesidad de la pena. Eh, esta concepción de Durkheim, eh, que, digamos, es muy importante desde el punto de vista de la cohesión social de la sociedad. ¿Y por qué? Yo no sé si ustedes han escuchado la teoría del enemigo interno.
y es generalmente cuando los políticos tienen algún problema de gobernabilidad, crean un enemigo y ese enemigo se vuelve un factor de cohesión dentro de dentro de de la sociedad. Crea una conciencia, una identidad colectiva. eh, y Durkheim puede, digamos, analiza esto y dice, mire, los criminales o los delincuentes generan dentro de la sociedad ese factor de cohesión. Nos brinda a la sociedad la posibilidad de agruparnos todos para tratar de repudiar las conductas criminales. Y eso es parte de lo que genera el control social. Y además de eso, eh, genera un sentimiento de superioridad en las personas que no son delincuentes o que no se creen delincuentes. Y eso les permite juzgar a los demás. Y esto me recuerda mucho a los miembros del Centro Democrático, cuando ellos dicen ser ciudadanos de bien y tildan a las personas que se reinsertaron a la vida civil como delincuentes y por esa condición de inferioridad o de superioridad que ellos tienen y ven inferioridad en los demás, tratan de desprestigiar o hacer que su voz no se oída en diferentes espacios. Y este discurso ha generado eh, el aglutinamiento de muchas personas alrededor de un mismo centro político. Y eso es parte de lo que explica que él no haya ganado en el plebiscito por la paz. Ese sentimiento de unidad contra las personas que habían cometido unos delitos atroces, eso no lo vamos a entrar a discutir porque eso es así. Em, pero el argumento de la superioridad moral, de la inferioridad de los presuntos delincuentes que un centro político que permitió la consolidación de una corriente política que eso llevó a que se ganaran las elecciones de cuando Iván Duque quedó, que me parece que fueron las del 2022. Y todo esto para expresar que esta teoría de Durkheim eh, tiene una aplicación práctica, eh, digamos, y sirve dentro de la función político-criminal. Entonces, Durkheim utiliza el concepto de anomia para caracterizar la crisis de la sociedad francesa eh, de su tiempo, cuyo vertiginoso proceso de industrialización y consiguiente división del trabajo destruye la solidaridad tradicional de la sociedad basada en la uniformidad. Eh, y en su obra El suicidio, eh, él dice, mire, hay unas profundas disfunciones estructurales entre una sociedad capaz de regular satisfactoriamente las relaciones entre productores y consumidores y los empresarios asalariados obreros o definir el significado del trabajo del individuo. Y entonces él tiene, ¿dónde está eso? Entonces él dice, en la moderna sociedad, dichos poderes morales, entonces, ¿qué dice Merton? Dice, mire, esta anomia ha generado que los valores tradicionales, que esa solidaridad que debe existir en la comunidad, esos principios que deben guiar nos guían a nosotros comunidad, se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Porque nos encontramos en un estado de anomia. Ese estado de anomia
se ha generado por las diferentes expresiones o evolución de la sociedad, la inclusión del capitalismo y las visiones diferentes, las diferentes visiones del capitalismo, la migración, entre otros. Entonces dice, en la moderna sociedad dichos poderes morales han experimentado una profunda crisis, desmoronándose. El entramado de reglamentaciones que aportan coherencia y equilibrio a sus miembros. La religión ha perdido su imperio. Los poderes públicos asumen y practican el ideario del laissez-faire, laissez-passer, dando rienda suelta a las incontroladas apetencias de las fuerzas económicas que se ven liberadas de todo límite. Dejan de ser un factor regulador y modelador de la vida económica para convertirse en instrumento y servidor de esta. Explosiona la apoteosis del bienestar convertido en un fin supremo de los individuos y las sociedades, de modo que se genera un estado de crisis permanente que deviene en anormal, lo que llaman anomia. Por ello, según Durkheim, la anomia es un factor regular y específico de suicidio. Es una fuente que alimenta la contingencia anual. Em, la anomia de Merton no la voy a explicar hoy porque es un poquito más larga y necesito una tabla específica para poder explicar las 5 respuestas individuales y típicas de adaptación. Entonces, si tienen a bien, dejemos la clase hasta ahorita. Entonces, espero que tengan una feliz tarde, que hayan quedado todos los conceptos claros y nos vemos dentro de 8 días. Listo, Muchas profe. gracias, profesor. Gracias. Profe, muchas gracias. Feliz noche, que estén bien. Gracias, profe. Que tengan buena noche.